Bienvenidos traders a una nueva estrategia. Hoy traemos una estrategia de 3 minutos con un 95% de win, con una configuración muy sencilla, pero verás claramente tus entradas. Acompáñame para que conozcas los detalles y puedas, como siempre, ganar la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Una media móvil exponencial de 12 periodos, otra media móvil exponencial de 20 periodos, el indicador Bollinger en configuraciones de 20 y 1, un MACD en 14, 55 y 9 y otro MACD de 20, 21 y 9. Las velas que estaremos utilizando serán velas japonesas de 3 minutos y el tiempo de expiración de 3 minutos, aunque también pudieras ajustar el tiempo de expiración de 3 a 6 minutos. Tendrás que testear cuál es la mejor expiración para ti. Los resultados obtenidos en este video han sido en base a la expiración de 3 minutos. Funciona la estrategia tanto en mercado normal como en mercado OTC. La hemos testeado en los brokers Pocket Options y en Quotex. Bien, estoy ya en el broker para configurar los indicadores. Estoy utilizando Pocket Options para la explicación. Pulsamos el botón de indicadores y añadimos 2 veces el MACD, unas bandas de Bollinger y 2 medias móviles. Perfecto. Configuramos primeramente las bandas de Bollinger. Las configuraciones son de 20 y 1. Y en la pestaña de estilos voy a quitar la línea media. Eso es todo lo que modificaré. Si luego quieres puedes hacer más ajustes de configuración en cuanto a la línea superior, la línea inferior, incluso el fondo. En mi caso lo voy a poner un poco más clara. Y guardo los cambios. La siguiente media móvil. Una media móvil de 12 periodos en EMA. Y la colocaré de color blanco y un poco más gruesa. Guardo los cambios y voy a la segunda media móvil. Esta media móvil es de 20 periodos. Es EMA también y la colocaré en color celeste, también un poco más gruesa. Y guardo los cambios. En cuanto a los MACD, el primer MACD tendrá configuración de 14 periodos en la línea rápida, 55 en la lenta y la señal del periodo en 9. Guardo los cambios. Y por último, el siguiente MACD, que las configuraciones son de 20, 21 y 9. Ya tenemos todos los cambios en cuanto a indicadores se refiere. Vayamos a las velas. Ya las tengo configuradas en velas japonesas de M3 de 3 minutos. Y el tiempo de la expiración de la operativa también lo tengo colocado por defecto en M3 3 minutos. Bien, ahora tenemos ya todo configurado en cuanto a nuestra estrategia. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por apoyar mi contenido y estar en mi canal. Eso me ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando contenido de calidad. Si no te has suscrito al canal, es el momento de hacerlo, ya que esa suscripción y ese like me ayuda un montón. Bien, también aprovecho para decirte que tenemos un canal de señales, de opciones binarias por supuesto, gratuitas. Enviamos señales todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 15 horas en horario UTC-3 de Buenos Aires. Te dejo el link de acceso en la descripción del video. No lo teclees, directamente pulsa el link para poder evitar las posibles estafas que hay por todo Telegram. Vamos a pasar como siempre a nuestros pasos resumidos. Paso número 1. Operar a favor de la tendencia. Tenemos una ventaja en cuanto al MACD, ya que el MACD vamos a utilizarlo a nuestro favor. Si las líneas del MACD permanecen por debajo de la línea 0, la tendencia es bajista. Así que buscaremos solo operaciones a la baja. Deben estar los dos MACD en la misma zona para poder afectar una entrada hacia esa dirección. Si las líneas del MACD permanecen por encima, como en este caso en ambos MACD, operaríamos solo hacia el alza. Así que el paso número 1 es operar a favor de la tendencia. Paso número 2. Tenemos que esperar que el precio rompa las bandas de Bollinger. Paso número 3 es esperar a que el cruce de las medias móviles. Vamos a empezar a añadir las líneas verticales para volver a repasar los pasos. Voy a operar a favor de la tendencia. Vamos a irnos directamente hasta el final de la gráfica para ver dónde está el precio.
El precio, si lo analizo según el MACD, es tendencia bajista, ¿cierto? Vamos a retirar estas opciones. Sería bajista porque ambas líneas de ambos MACD están por debajo de la línea 0. Así que no me planteo en ningún momento hacer una entrada hacia el alza, sino hacia la baja. Para poder ejecutarla hacia la baja tendría que esperar que el precio rompiera por debajo de las bandas de Bollinger. Entonces sí que podríamos fijarnos en este punto, en que está cercano el cruce de líneas, el Bollinger se ha roto y coincide que justo en este punto ambas líneas están por debajo de la línea 0 del MACD. Ese sería nuestro punto de entrada en esa vela. Cuando veamos más claro, ¿podemos ejecutar una entrada en este punto muy cercano del histograma y el cruce de líneas? Sí, pero un poco más riesgoso. Deberíamos esperar a que las líneas de ambos MACD, las líneas, estuvieran algo separados. Nos indica un poco de fuerza o una tendencia fuerte hacia esa dirección, así que nos da un poco más seguridad. Con una sola vela sería ganadora la operación. Así que si analizamos eso, aquí en este punto se hizo el cruce, pero no podemos entrar ya porque aunque se hizo el cruce, la ruptura no ha sido sino con fuerza hasta este punto. Y fijémonos en este punto, en qué posición está el MACD. Líneas abiertas y por debajo, líneas abiertas y por debajo. Operación ganadora, operando a favor de la tendencia. Veamos otro punto, voy a duplicar la línea para otra entrada adicional. ¿Este hubiese sido un punto? No. ¿Por qué? Porque fijémonos que en esta vela grande de cuerpo, el MACD está en las líneas por arriba. El siguiente MACD sí que están por abajo, pero tienen que coincidir ambos MACD. Si no tienes esa confirmación, es mejor que no hagas tu entrada, ya que puedes tener una fuerte reversión y perder la operativa. ¿Para qué arriesgar? Siempre que operemos a favor de la tendencia, vamos a tener siempre mejor resultado. Aquí no hay un atajo. Espera tu momento y no busques entradas simplemente por el impulso de tengo que operar y entrar ya. Si operamos siempre a favor de la tendencia, nos irá bien. Y cuando tenemos todas las confirmaciones paralelas, los resultados, creerme que son realmente muy buenos. Ahora veamos con otra operación cuando lo hacemos a favor de la tendencia. Fijémonos aquí. Las dos líneas del MACD están por encima. Pero ¿dónde se hizo el cruce? Voy a añadir la línea vertical y la colocaré en este punto. El cruce fue más o menos en ambos MACD aquí. Sin embargo, no hay ruptura de las bandas de Bollinger, sino hasta este punto. Y en ese punto podríamos haber operado, aún no, ya que las líneas del MACD permanecen cercanas al histograma y por debajo, no están por encima. Así que si yo operara, puede que gane algunas operaciones, pero serán aleatorias, ya que si opero sin que se cumplan los pasos, muchas operaciones las perderé. Entonces, si yo espero el cruce, ¿qué tendría que esperar? Es la siguiente confirmación. Tendría que esperar que ambas líneas del MACD estén por encima. Veamos si rodamos la línea vertical, cuál sería el punto de entrada en que ambos MACD están por encima. Y sería aproximadamente en esta vela grande, en que ambos MACD ya están por encima. Ya han cruzado la línea 0 y fijémonos lo bien que se gana la operación. ¿De acuerdo? Entonces es realmente instintivo cuando te fijas simplemente en el MACD. Si tienes inseguridades, hacia dónde debería operar, hacia el alza o hacia la baja, simplemente guíate el MACD. Si ambos MACD están en la misma dirección, operarás hacia esa dirección. Así que en la misma parte tendrías una operación ganadora, 2, 3 y podríamos ir catalogando infinitamente. Veamos otra acción aquí en esta fuerte tendencia bajista. Tendría que haber entrado seguramente en este punto o en esta. En cualquiera de estas velas pudo haber entrado en que ambos líneas del MACD abiertas cruzan la línea 0 o el histograma con dirección hacia la baja. Y el cruce fue un poco antes. Así que cuando se realiza el cruce, yo estoy atenta. Tengo el primer paso. Después que tengo el cruce de líneas, espero que rompa las bandas de Bollinger. Y la tercera confirmación, los dos MACD deben confirmarme la dirección de mi entrada. Veamos ahora otro par y ya empecemos a operar con ejemplos reales para ver diferentes puntos de entrada. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo claro. Voy a eliminar este par y este que tiene bajo porcentaje de pago, este también.
y me quedaré con este que está un poco más limpio, ya que aquí estaba haciendo algún análisis. Voy a eliminar todas las líneas. Bien, vamos a buscar también aquí unos puntos de entrada. Y a todo esto, siempre que puedas aplicar patrones de vela, figuras chartistas, soportes y resistencia, mucho que mejor. Siempre eso te ayuda muchísimo a cualquier estrategia. Estarás permanentemente cambiando de estrategia pensando que no funciona, y es que el trading no es simplemente pulsar un botón arriba verde y un botón hacia abajo rojo. No es solamente eso. Hay que ir un poco más allá. Acostúmbrate a mirar la estructura del mercado, analizar lo que viene haciendo el precio. Siempre que puedas, marca tus soportes y resistencias, etc. Siempre eso potenciará cualquier estrategia. Y de lo posible, a medida de lo posible, intenta escoger solo una estrategia y estudiarla a fondo. Practícala suficientemente en demo para poder pasar a operaciones en real. Esta estrategia es súper sencilla, pero tiene unos resultados impresionantes. Puedes potenciar. No olvides ver los recordatorios finales, ya que hay puntos importantes en los que debes tomar en cuenta, un repaso general y algún tips. Uno de ellos es cómo utilizar adecuadamente el MACD. Cuando las líneas del MACD están separadas de la línea 0, es mucho mejor el movimiento. A cuando está cercano a la línea 0, quiere decir que la tendencia va a cambiar. Y si tú, por ejemplo, en este punto, donde está la línea vertical, yo quisiera operar al alza porque las líneas permanecen por encima, ¿cierto? En este punto en que las líneas permanecen por encima y yo quisiera operar y el MACD está por aquí, en esta zona, no está tan cercana a la línea 0, puede haber reversión y el precio continuar al alza. Así que es muy importante que cuando vayas a hacer tu entrada, te fijes en dónde están las líneas del MACD. Si están cerca de la línea 0, como en este punto que ya empiezan a introducirse dentro del histograma, claramente se acerca un cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Pero si yo quisiera operar a la baja, por ejemplo en este punto en que se operó aquí, porque el cruce de líneas ha sido en este punto, hubo ruptura, pero el histograma, las líneas del MACD no entraron hacia el histograma, hacia dirección hacia abajo, hasta esta vela. Pues en esta vela sí que se pudo ganar. Pero fijémonos si en vez de operar en esa entrada, opero en esta. Es mucho mejor, porque fijémonos dónde está el MACD. No es que solamente tocó esta zona de la línea 0, sino que está bien por debajo. Es clara la tendencia, ¿vale? Porque puede que en este punto, aquí se gana la operativa, pero muchas veces os pasará que parece que va a entrar en el histograma y resulta que se regresa, hace una reversión y continúa hacia el alza. Entonces es mejor asegurarnos no hacer estas entradas hasta que las líneas del MACD estén realmente por debajo, si vamos a operar a la baja. ¿De acuerdo? Este punto, en vez de haberlo operado a la baja, era para operarlo al alza, ya que el MACD todavía estaba aquí un poco indeciso. ¿Vale? Se ganó, sí, pero ¿dónde es realmente ganadora con más margen de tiempo? Aquí, más fuerza. ¿De acuerdo? Y como hemos dicho al principio del vídeo, puedes utilizar esta estrategia con tiempo de expiración de 3 minutos, también de 6, de 4, o sea, entre 3 a 6 minutos puedes utilizarla. ¿Vale? Yo la utilizo en 3 minutos, pero verás que en 4, en 5, en 6 también da buenos resultados. Yo pienso que debe ser menos de 6 minutos, pero es cuestión de tu experiencia. Todas las estrategias que se publican en mi canal y en cualquier otro, puedes siempre modificarlas a tu gusto. A veces puedes retocar los indicadores e ir testeando qué es la mejor configuración para ti. Puede ser que a veces puedes retocar el tiempo de expiración o lo que dura la operativa. A veces también puedes modificar, dependiendo de los indicadores, las velas que utilizan de configuración. Quizás yo la estoy utilizando en 3 minutos con la expiración de 3. Tú quizás puedas probarla con la idea clara de cómo funciona la estrategia con 1 minuto y expiración de 1 minuto. O puedes moverla a 5 minutos, velas de 5 minutos y expiración de 5 a 10 minutos. ¿Vale? Voy a mostraros un dato importante. Fijémonos, en este par en que he hecho la entrada, que lamentablemente no me di cuenta que no estaba grabando, tenga esta operación abierta en la que he entrado en este punto. Fijémonos, en este punto. ¿Pero hacia qué dirección he entrado? Hacia la baja. Y diréis por qué se ha roto la línea del Bollinger. ¿Por qué he entrado a la baja? Y analicemos. He entrado a la baja,
Primero porque tengo ahí un punto de resistencia. Y además, las líneas del MACD están por debajo, así que la entrada al alza no debería ser correcta, sino a la baja, porque las dos líneas del MACD están por debajo de la línea 0. Así que mi entrada podría ser solamente bajista, no alcista. ¿De acuerdo? Además, el cruce de líneas fue en este punto hacia la baja. De momento no se ha dado un cruce. Simplemente he visto rápidamente esta oportunidad de hacer una entrada al mercado y la he hecho. Y tengo aquí mis líneas de resistencia y de soporte. Un truco que te puedo dar y que te va a encantar. Fijémonos, cuando yo trazo un punto de resistencia y de soporte en mi tablero, lo debería hacer para esta temporalidad en 30 minutos. Fijémonos, ¿ya? ¿Por qué 30 minutos si es demasiado si estoy trabajando en temporalidad de 3 minutos? Pero ya veréis lo claro que lo vais a ver. Podemos ir a M30, voy a buscar un par limpio. Pongamos este de OTC, no es problema. Y vamos a marcar los soportes y resistencia. Me voy a añadir, solamente lo voy a hacer tomando en cuenta 2 o 3 velas anteriores. Y me voy a ir marcando los puntos en solamente las mechas o los puntos mínimos y máximos. Así marco las resistencias y soporte. Añado varias líneas horizontales. Creo que este truco puede ayudarte un montón, no solo a esta estrategia, sino a cualquiera. Voy a poner este punto de soporte en el punto mínimo de la vela que está corriendo. Esta es la última vela de 30 minutos. Vamos por el minuto 14:32. Todavía quedan casi 14 minutos más para terminar esta vela. El punto máximo de esta vela es este puntito de mecha. Siguiente línea, este mínimo de la vela anterior. Siguiente máximo de la vela anterior. Me voy ahora a la vela anterior. Estamos marcando la vela que corre, la vela anterior y la vela anterior. ¿Vale? Y podemos ir ajustando estos parámetros según vayamos operando y el precio se vaya moviendo, ¿está claro? Ahora estoy marcando esta vela anterior, la segunda anterior, ¿no? Entonces el punto máximo de la mecha es aquí. Y ahora voy a mover esto. El punto máximo sería aquí, justo en el cuerpo de la vela, ya que no termina con mecha. Así que allí pondría otra línea. Y luego yo me puedo ir a la aspiración o a la temporalidad que voy a operar. Vayámonos nuevamente a M3, que es esta estrategia, y así me quedaría el gráfico. Hoy podemos ver los puntos fuertes de soporte y de resistencia. Y es clarísimo. Fijaros que el precio tocó este soporte y rápidamente deja esa mecha de rechazo. Así que si yo voy operando con tranquilidad y veo que está esa resistencia o ese soporte allí, puedo saber qué acción tomará el precio. Normalmente en los puntos de resistencia o de soporte, aunque luego haya ruptura, siempre hay un pequeño rechazo en el que nos daría tiempo a ganar una operativa. ¿De acuerdo? En este par ya pasó esa oportunidad de entrada, pero voy a intentar buscar un par. Por ejemplo, en este. Fijémonos dónde está el MACD de ambas líneas. Y siempre es importante estar permanentemente ampliando y achicando el gráfico. Si lo amplío, pareciera o da la impresión de que el MACD está por encima, pero no, está por debajo. El MACD de debajo está entre el histograma y la línea 0, pero el MACD que está arriba, las líneas permanecen por debajo. Si tengo dudas, si lo achico, fijémonos que sí que se ve claramente que las dos MACD están por debajo. No están realmente en una buena zona de operar. ¿Qué me indica? Consolidación. Y es lo que realmente muestra en esta zona del precio. Consolidación e indecisión. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes.
smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Crazy when I'm mad, and now you
Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.